Pues buenas tardes a todos de nuevo y volvemos a la segunda parte de la Pica en Flandes. Como siempre, tocamos un tema monográfico, un tema capital para los veteranos de las Fuerzas Armadas. En este caso va a ser una cuestión histórica y el ponente de la misma va a ser don Fernando Platón. Es un tema que nos afecta mucho a los españoles, a los hispanos, porque vamos a hablar precisamente de la presencia de España en el mundo durante muchísimos siglos, como faro de la humanidad. Así que adelante, don Fernando, es su tiempo. Bueno, pues dentro un poco de esta visión que estamos haciendo sobre lo que fueron las guerras en la Edad Moderna y los conflictos, centrándonos en el reinado de Felipe III, hoy llevamos al monográfico lo que fueron las luchas contra las otras naciones europeas en América. Si antes hablábamos de los conflictos con los indios, todo el hecho de lo que fue el dominio español en América suscitó mucha envidia, recelo en el resto de naciones europeas que querían aprovecharse de América al igual que los españoles. Y al mismo tiempo pues se trasladaban allí las guerras que se estaban luchando. Y entonces, digamos que dentro de estos conflictos podemos distinguir dos tipos de conflictos principales. Uno, el impedir los asentamientos en zonas de actividad española de otros pueblos europeos. De hecho, España defendió muy eficazmente su territorio y salvo pequeñas zonas, algunas islas del Caribe, donde son muy numerosas y algunas pobres de recursos, o lo que fue ya la zona norte, España mantuvo el dominio sobre América durante prácticamente casi 300 años. Y luego después fue la lucha contra los corsarios y los piratas de estas naciones, donde hay que diferenciar entre los corsarios, que son, digamos, quienes actúan por cuenta de las naciones, obteniendo lo que se llama patente de corso para luchar contra barcos contra naciones contra los que se está en guerra, y normalmente, digamos, obtenían beneficios apresando esos barcos y atacando las rutas mercantes. Lo que buscaban era dislocar el comercio, no enfrentarse a buques de guerra. Y los piratas actúan por su propia cuenta y riesgo y, digamos, y actúan buscando presas y botines de cualquier nación. Digamos, lo primero es una acción bélica, lo segundo es puro bandidaje naval. Bien. Para que entendamos, la defensa de América no era una tarea fácil. La longitud de la costa continental de América, desde la actual frontera norte de México hasta el sur, es de más de 30.000 kilómetros. Y además está dividida en dos océanos que solo se comunican por la parte sur en un mar plagado de tormentas, y donde muchas veces pues cuesta pasar. Pero si añadimos las islas, pues tenemos otros 30.000 kilómetros de costa adicionales. Es decir, estamos hablando de defender unos 60.000 kilómetros de costa. Para hacerse una idea, Cuba y sus islas, ellas solas tienen 3.700 kilómetros de costa. Claro, 60.000 kilómetros es vez y media la circunferencia de la Tierra. ¿Y con qué medios se defiende? Pues con galeones, y un galeón español de aquella época tiene una velocidad media de unos 7 nudos, 13 kilómetros por hora. Ya se puede ver la dificultad de patrullar y controlar tan gran extensión. Por lo tanto, no es extraño que las flotas europeas pues encontraran lugares aislados donde asentarse, refugiarse o abastecerse. ¿Qué se hizo para defenderse de ellos? Pues, digamos, se actuó en los siguientes frentes. En tierra, con fortificaciones que defendían los principales puertos. En el mar, con el mantenimiento de flotas de buques de guerra para proteger las costas. Y después el establecimiento de flotas de barcos mercantes que navegaban escoltados por buques de guerra. Esto fue un invento, digamos, principalmente, sobre todo en las rutas entre España y América. Y esto fue una novedad española,
y es que es antecesora de los convoyes de las guerras mundiales del siglo XX entre América y Europa. Claro, toda esta acción defensiva obligó a consumir importantes recursos. En la construcción de fuertes, su equipamiento artillero y de tropa, su mantenimiento y adaptación de los mismos a nuevas necesidades bélicas, tanto en diseño de armamento a lo largo de 300 años de dominio español, de tal modo que algunos de ellos hoy en día algunos de los principales reclamos turísticos de las ciudades en que se encuentran. Pensemos en el Morro de La Habana o la fortaleza de Cartagena de Indias. Después, la construcción y equipamiento y armamento y medios de navegación, así como tropas de marinería, artilleros y de abordaje. Más el mantenimiento de los barcos, muy exigente en el ambiente cálido del Caribe, con una alta actividad de la broma, que es un molusco marino que se alimenta de la madera sumergida de los barcos, así como de las tripulaciones. Pese a todo, España logró ejercer un eficaz control del territorio, y cuando se leen los libros de historia de aquel periodo, los ingleses conocen al Mar Caribe por el nombre de Spanish Main, el dominio español. Veamos cuáles fueron algunas de las principales luchas que hubo en esta época. Primero, contra los invasores europeos que buscaban establecerse. Pues en América del Norte hay un tema curioso, que es que la expedición de Drake, que en 1570 dio la vuelta al mundo, que de época, en las costas de California, digamos, dejó establecida una colonia con parte, digamos, de los marineros, la de Nova Albion, al norte de la bahía de San Francisco, en un hecho que es totalmente desconocido por los españoles, que todavía no han llegado a esas alturas. Pero, sin embargo, en 1617, 6 bajeles ingleses de esa colonia atacan un asentamiento minero español en la bahía de San Pablo, cerca del actual San Francisco. Los españoles tienen establecido una defensa con 3 pequeños cañones, logran hundir 2 barcos antes de que desembarquen y obligándoles a retirarse. Pero esta incursión alerta de su presencia. Al año siguiente, una escuadra española ataca a los barcos de la colonia de Nueva Albión, termina con la misma y desaparece de la historia la presencia inglesa en las aguas del Pacífico en aquella época. Luego tenemos en América Central un intento de asalto inglés a Jamaica en 1600 que fracasa. Será mucho después cuando lleguen a establecerse en esa isla. Y en América del Sur sí que hay más asentamiento, con éxito. En 1593 los holandeses se establecieron en una zona de Venezuela conocida como las Salinas de Anaya. Y no fue hasta 1605 que una flota española destruye a la flota holandesa y los expulsa de la zona. Y en Brasil, en 1590, los franceses establecieron una colonia en la costa norte de Brasil para explotar minas y comerciar con madera, que llegó a contar con más de 10.000 europeos. Esta colonia fue, digamos, desarticulada por una expedición portuguesa en 1604, que tras un cerco consiguió su rendición y expulsión de la zona ocupada. Asimismo, se había establecido otra colonia francesa en el norte del Brasil que había llegado a edificar un fuerte y que fueron expulsados en 1615 en otra expedición. Ello motivó a que en la costa norte de Brasil se estableciera una red de fuertes para evitar la presencia de otras colonias, lo cual provocó una rebelión de los indios locales que durará hasta 1619. Bueno, dentro de sus costumbres locales y civilización que hizo perder la conquista de estas tierras por parte de los pueblos ibéricos, estos indios martirizaban y sacrificaban a sus víctimas antes de comérselas. Bueno, en la lucha contra los corsarios tendríamos la actividad de los ingleses, que en 1601 hicieron una incursión inglesa en el Caribe con ataques a Cozumel, Isla Margarita, en México, y después el Islo de Panamá. En 1616,
la flota de 17 barcos de Walter Raleigh, que previamente había saqueado a Recife en Lanzarote y que habíamos comentado su intervención, se internó en el río Orinoco en Venezuela en busca del dorado, porque no éramos solo los españoles quienes lo buscábamos, los europeos también lo ansiaban. Capturaron la villa de San José y torturaron hasta la muerte a los españoles capturados para que les informaran sobre la situación del dorado, la cual por supuesto no conocían. Llegaron a recorrer 400 kilómetros del Orinoco sin encontrar más que enfermedades, frustración, desengaño y miseria. Tras emboscadas y ataques de los españoles y haber perdido 250 hombres, se retiran ante el temor de poder ser capturados y tratados como piratas. Pero ahí no acabaron sus desdichas. Habiendo un tratado de paz entre España e Inglaterra, las presiones del embajador español lograron demostrar que se habían excedido en las órdenes reales del soberano inglés para la expedición y su jefe Walter Raleigh fue ejecutado para exonerar así al soberano inglés de toda responsabilidad. Los holandeses fueron nuestros principales enemigos en esta época y, como ya habíamos comentado, en todo el mundo. Y en Europa lo fueron mucho, sobre todo cuando iban camino de Asia, que era su principal objetivo, las Islas de las Especies. Así, en 1599 ocuparon en el sur de Chile la isla de Chiloé y fueron expulsados al año siguiente. Otra flota fracasó en el mismo año en un ataque a Río de Janeiro y posteriormente saqueó las costas de Chile y Perú, capturando varias naves, incluyendo 5 en el puerto del Callao. En 1606 se produjo un nuevo ataque de la flota holandesa en el Caribe en las costas de Guatemala y Cuba. La tregua de 1609 afectaba a las operaciones en Europa, pero no en otros territorios. Así, en 1614, una flota holandesa vuelve a atacar en Brasil para posteriormente pasar al Pacífico y atacar el tráfico mercante, derrotando una inferior flota española. Llegaron hasta las costas de México y allí fracasó en el intento de toma de un puerto en la costa norte. Y ya por último, en las luchas contra los piratas, que fueron una constante en la zona durante todos los siglos XVI y XVII, por la facilidad de establecerse en algunas de las pequeñas islas o bahías de tan amplio territorio. Así, en 1601 establecieron una base pirata en la isla de Santa Lucía, despoblada por falta de interés económico. En 1603 atacaron Puerto Caballos en Honduras y capturaron 2 naves allí ancladas tras duros combates y ocuparon y saquearon Santiago de Cuba. Por el contrario, una incursión de piratas franceses en Playa Girón en 1604 acabó con la derrota y muerte de los mismos. Y en América del Sur destacan los ataques piratas en las costas de Brasil, así como el que efectuaron piratas ingleses al puerto de Buenos Aires con saqueo y destrucción de los barcos anclados y las casas del puerto, que obligó a levantar nuevos fuertes. Y esta fue nuestra lucha en América contra los europeos, defendiendo, digamos, el territorio. Y no sé si mis compañeros querrían también agregar algo más. Muchísimas gracias, Fernando, por tan magnífica exposición. Mis generales, ¿quieren aportar alguna cuestión a este magnífico e interesante tema del acoso que sufrimos durante siglos por parte de nuestros aliados, entre comillas? Parte nada, por ahora nada. Mi teniente general. Pues nada más que está escrito por ahí en muchos sitios la imperofobia, que es lo que ha marcado en muchos casos la situación en España y que desgraciadamente muchos compatriotas la han asumido. Ahí queda dicho, de alguna forma nuestra memoria histórica está siendo completamente laminada, ¿eh? Realmente ahora mismo hay un asalto, bueno, de hecho en los libros docentes de nuestros hijos, si le echamos un vistazo, hijos, nietos, nos damos cuenta de que los siglos de oro de España han desaparecido de un plumazo. Parece que es una época oscura y tenebrosa cuando realmente
está considerado por hispanistas, es decir, historiadores extranjeros que estudian el fenómeno español, como quizá la época, vamos a decir, de mayor estabilidad y desarrollo económico y de civilización. Es el primer fenómeno de la globalización, no hay que olvidarlo. La hispanización es la consumación de la romanización a escala global, y llama mucho la atención, tal y como ha explicado don Fernando, es esa política sistemática de acoso que sufrimos en nuestras legítimas posesiones por parte de todos. O sea, es que ahí estaban los holandeses, los ingleses, los franceses, saqueando, asaltando ciudades, esclavizando a la gente. Claro, España, como ha renunciado a la defensa de ese pasado histórico, se encuentra pues con que, como no hagamos nosotros un esfuerzo, toda esa época de nuestra historia va a caer en el olvido y va a ser manipulada, bueno, lo está siendo manipulada hoy en día. Entonces yo creo que es muy interesante estos aportes de historia, como ha realizado don Fernando Platón, para señalar cómo fuimos militarmente acosados por parte del resto de monarquías europeas, ¿no? Hoy en día que van por ahí, pensemos la reina de Inglaterra con toda esa pompa y ese boato, como si fuera la reina del globo, ¿no? Cuando realmente era, en cualquier caso, la reina de la piratería y del expolio y de los crímenes contra los españoles, ¿no? Así que... Y es algo además bastante curioso que nos olvidemos, admiramos tanto al Imperio Británico, cuando realmente el Imperio Británico pues desarrolló, pero no transformó radicalmente lo que fueron las estructuras de muchas de las zonas ocupadas. Pensemos, la India ya era una gran civilización, digamos, y estaba más desarrollada antes de la conquista británica que lo estaba la América hispana. Y lo que es realmente el dominio inglés sobre la India, pues prácticamente duró unos 150 años, la mitad de lo que fue el dominio español sobre América. Pero más curiosamente, el dominio español fue una incorporación al territorio y prácticamente al territorio de la nación. Eran súbditos nacionales, no eran, digamos, ciudadanos de segunda línea. Por el contrario, la expansión inglesa era una expansión comercial. La ocupación de la India la desarrolló la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Y, digamos, lo que ocupó gran parte del territorio británico como una empresa comercial, digamos, que era la que sojuzgaba a los indios. Y esto duró hasta mediados del siglo XIX, que solo terminó tras el motín de la India. En modo alguno, la conquista española fue una mera aventura comercial. Ahí queda dicho, es un tema muy interesante porque entronca el Imperio Británico con el Imperio Portugués, que yo creo que en cierta manera también fue comercial, no tanto como el inglés, pero también fue comercial, y también con esas repúblicas italianas, ¿no? Venecia, Génova, que, bueno, consideraban el resto del mundo como meros centros de explotación económica, mientras que España, como estamos viendo, pues llevó allí la ciudadanía española, ¿no? Que es un reflejo de la romana. Es un imperio civilizador, es un imperio estabilizador, es un imperio que se mezcla con los pueblos nativos, que no discrimina, que no extermina, que no aísla, que no estigmatiza. ¿Quiere añadir algo el coronel Collins? Adelante, mi coronel. Pero el imperio comercial inglés, que realmente lo fue, era un imperio comercial en beneficio exclusivo de la metrópoli. Por ejemplo, en la India, la India en el siglo finales del XVIII y en el XIX tenía una buena industria textil que destruyeron los británicos para exportar sus telas manufacturadas en la metrópoli, condenando al hambre y al paro a multitud de indios. Está demostrado que en las zonas de la India que más ejerció su poder Inglaterra se empobrecieron tremendamente. En otras zonas que cultivaban la alimentación para
para una gran zona, creo que lo que hoy es Bangladesh, pues los ingleses decidieron dedicarla al cultivo del opio para venderlo en China. Y entonces arrasaron totalmente los cultivos de alimentación para plantar adormideras, para plantar opio que luego vendían en China con enormes beneficios, pero condenando al hambre a todas aquellas personas que vivían de aquellos cultivos. O sea que era comercial, pero comercial extractiva de las colonias en beneficio exclusivo de la metrópoli. No, esto quería aclarar. Yo creo que es muy interesante este aspecto, porque en última instancia estamos hablando de la legitimidad, vamos a decir, moral, social, política y cultural de distintos imperios, ¿no? Entonces, si ponemos sobre la mesa cómo se desarrolló uno y cómo se desarrolló otro, podemos sacar conclusiones. Lo verdaderamente trágico es que desde hace 2 siglos, digamos, esa visión colonial, esa visión económica, es la que acabó dominando Hispanoamérica por parte de los ingleses, que entraron por la vía de la emancipación, financiando sublevaciones, financiando ejércitos. ¿Para qué? Para, en última instancia, convertir esas naciones hermanas que surgieron de la fragmentación de Hispanoamérica en colonias. Así lo ha sido Argentina, así lo ha sido Brasil y así lo han sido la mayoría de ellas, ¿no? Aparte, podemos hablar de la ocupación de territorios como las Malvinas, Belice, lo que es el Esequibo venezolano. Es un aspecto verdaderamente interesante, ¿no? El ver cómo están ahora mismo completamente sometidas. ¿Quieren hacer un apunte final? Nos queda un minutillo al respecto, por favor. Pues nada, indudablemente el descubrimiento y la conquista de América ha sido la mayor gesta histórica de la humanidad. Y Hispanoamérica nunca ha conocido tanta prosperidad ni antes ni después de España. Antes era unas tribus salvajes que se comían una a otra y de forma literal, y después han entrado en la ruina económica y en las guerras civiles y conflictos sociales. La época de mayor prosperidad fueron cuando estuvo bajo la corona de la monarquía española. Pues ahí queda dicho eso. ¿Algún aporte más quieren realizar? Comparando, por ejemplo, con Estados Unidos, en Estados Unidos apenas había universidades, no sé si habría alguno o dos tiempo de la independencia, mientras que toda Sudamérica estaba llena de universidades fundadas por los españoles. Igualmente, en cuanto a monumentos históricos, toda Sudamérica está llena de monumentos históricos construidos por los españoles, mientras que en la América inglesa colonial, pues estos son escasos y irrelevantes. Ahí queda dicho eso. Mi general Pérez Alemán, ¿algún aporte final? Coronel Collins. Nada nuevo. Nada nuevo, mi coronel. Pues sí, es que entonces la América rica era la América española. Es decir, cuando en la América española todas las construcciones que ellos llaman coloniales, vamos a llamarlas novohispanas de México, son unas casas fantásticas, lo más que la casa más antigua de Boston, coetáneas con las grandes casas coloniales de Nueva España, pues es una casa de madera muy pobretona. Es decir, que en aquella época la América rica era la América española, es donde hay grandes edificios, es donde hay avances también, porque hay grandes universidades, está el Instituto de Mineralogía de México, que era uno de los institutos científicos más importantes del mundo en mineralogía, estaba toda la labor de clasificación de plantas que hizo Celestino Mutis en las plantas de Hispanoamérica, en fin, que era un médico famoso, además. Es decir, que España, vamos, que América era una prolongación de España y era la América rica en aquella época. Luego ya con la revolución industrial y los manejos financieros de Inglaterra y de Estados Unidos, pues no, pues se ha convertido la América rica la del norte, pero se han cambiado las zonas, pero en aquella época no, la América rica con mucha diferencia era la española. Pues ahí queda dicho eso, y la conclusión que también se puede extraer es la necesidad de reunificar esa hispanidad. Ya será imposible volver 3 siglos atrás, pero sí actualizarla al futuro
creando una especie de confederación, tratados de libre comercio, principios de libertad de movimiento de las personas, y evitando esa servidumbre económica, ¿no? Que las naciones recuperen sus fuentes de energía, sus fuentes de producción, y que recuperen sobre todo esos lazos afectivos que fueron destruidos, provocando guerras civiles, enfrentamientos, memoria histórica, que es lo que también está pasando en la España europea, la España de nuestros amores, que estamos pues enfrentados, divididos en taifas, ¿no? Esto es también para que veamos que los males que nosotros sufrimos se proyectan más allá del Atlántico. Al fin y al cabo, Hispanoamérica es un retrato fidedigno de lo que pasa en España. Pues tenemos que invertir ese proceso, recuperar el estilo de la unidad hispánica y volver a ser pues lo que fuimos en el pasado, que yo creo que sí que es posible y es el gran reto de este nuevo milenio. Pues muchísimas gracias a todos por este magnífico programa y les emplazamos a próximas grabaciones. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.